Pues Dios le bendiga, ¿verdad? A cada uno de los que están conectados en este momento. Hoy seguimos celebrando la victoria de nuestro Señor, domingo 19 de abril, ¿verdad? Estamos verdaderamente agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí, de poder alabarle, poder bendecir su nombre y reconocer que Dios es exaltado sobre todo y a pesar de todo, ¿verdad? Está mi esposa orando por aquellos que están pasando por una necesidad, por una dificultad en estos momentos, y es importante seguir orando, hermanos, por las familias, ¿verdad? Que conocemos, cercana a la familia, una familia cercana de nuestra congregación también, está ahorita en este proceso de este virus, que está afectando a mucha gente, y seguimos orando y confiando en Dios que Dios pueda sustentar la vida de aquellos que están padeciendo esta enfermedad, ¿verdad? Así que sigamos orando para que Dios nos siga hablando a través de su palabra, que nos siga dirigiendo, ¿verdad? A través de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, y que a través de su palabra podamos nosotros tener paz, que a través de su palabra podamos nosotros tener gozo, tener aliento y fortaleza del Señor para seguir adelante. Recuerde, no está solo. Dios está con usted, Dios está con cada uno de nosotros, guardándonos. Dios nos está alentando a seguir adelante en medio de la tempestad. Y dijo bien David, claro, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me falta. Fíjense que uno de los textos más antiguos, en la traducción hebrea, la palabra nada me falta o me falta, me faltará, es más traducida como me falta el día de hoy, que se han encontrado nuevos hallazgos, y habla en presente David cuando dice Jehová es mi pastor y nada me falta. Y lo está hablando en presente porque para nosotros cada día que vivimos en Dios estamos totalmente satisfechos por Él, estamos totalmente saciados por Él, y la provisión está totalmente cubierta por Él cada día de nuestra vida, ¿verdad? No solamente que nada nos va a faltar en un futuro, sino que nada nos falta hablando en el presente, el día de hoy. Así que estamos agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos de Iglesia Bautista Renacer. Dios bendiga sus vidas, Dios siga guardándoles, y por supuesto cada uno de aquellos que estarán conectados o después verán estos videos que están quedando grabados, ¿verdad? Para poderlos escuchar después con calma, y oramos para que Dios siga hablando y que pueda ser una bendición escudriñar su palabra y reconocer que Cristo es la esperanza de gloria. No estamos solos, tenemos el Paracletos, dice su palabra, el Consolador, aquel que nos ayuda, ¿verdad? Aquel que nos sostiene, el que no nos deja solos. Jesucristo dijo, nunca os dejaré, nunca os desampararé. ¿Por qué? Porque dice que Él fue al Padre, y cuando Él fue al Padre dice que entonces envió al Paracletos, al Consolador, al Sustentador, ¿verdad? Aquel que nos ayuda, aquel que nos consuela, aquel que intercede por nosotros. Paracletos en un aspecto general es el ayudador en todas las áreas de nuestra vida, y estamos contentos porque el Espíritu Santo es quien mora en usted y en mí como creyentes, y nuestra oración es que Dios siga obrando en aquel que no es creyente para que su perfecta voluntad se cumpla en la vida de aquellos que confiesan que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pues quisiera que fuéramos a la palabra del Señor, y vamos a estar viendo, ¿verdad?, algunos versículos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan capítulo 3, y vamos a ver el texto base, que es del 31 al 36, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra relacionado con eso, y el tema de esta enseñanza es el que viene de arriba. Y en estos momentos tenemos que seguir escuchando la voz del que viene de arriba. Escuchamos muchas voces por todos lados, pero es importante escuchar la voz principal,
la voz que nos guía, que nos da paz y que nos da consuelo en estos momentos, ¿verdad?, que estamos atravesando. Llevamos ya algunas semanas en cuarentena, la mayoría de personas, me refiero a algunos sin trabajo, principalmente como congregaciones no hemos podido reunirnos ya casi, llevamos un mes sin poder reunirnos, ¿verdad? Esto que está pasando ha impedido que tengamos una reunión como congregación hasta el día de hoy. Eso no quiere decir que la iglesia no está reunida. Eso quiere decir simplemente que sí, desafortunadamente la iglesia no nos hemos podido congregar, ¿verdad?, en persona para que juntos físicamente podamos tener esa coinonía, esa comunión del Señor, pero seguimos como iglesia alabando y bendiciendo el nombre del Señor. A pesar de todo esto, vemos el esfuerzo, ¿verdad?, de mucha gente o muchos hermanos creyentes que estamos tratando de seguir con ese acercamiento de alguna u otra manera en medio de esto que está pasando. Y otras formas de hacerlo el día de hoy es a través de comunicarnos utilizando la tecnología, ¿verdad? Y poder llevar esa armonía espiritual los unos con los otros a través de esta tecnología. Con todo y el distanciamiento social, podemos seguir teniendo esa cercanía los unos con los otros, ¿verdad? Y por supuesto ya vemos que muchas cosas están cambiando y estamos seguros que van a cambiar en un futuro. No va a ser lo mismo de aquí para adelante. Algo va a haber cambiado y va a ser permanentemente. Y una de las cosas que deben de mantenerse hoy es, en medio de todos esos cambios, seguir predicando la palabra del Evangelio de la gracia. Hoy los que predicábamos en una congregación o en un púlpito en la iglesia local con los hermanos cara a cara, tenemos, ¿verdad?, que buscar las herramientas para hacer uso de la tecnología, como le digo, y así poder comunicar el mensaje de la palabra del Señor. Aunque de antemano entendemos que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de buscar al Señor, de escudriñar su palabra, de ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros día con día, no solamente un día a la semana, el día que nos reunamos o entre semanas, sino que cada día de nuestras vidas. Pero la tecnología nos ha ayudado el día de hoy para poder hacer uso de ella y así, en medio de estos cambios, seguir manteniendo esa armonía constante y seguir predicando la palabra del Señor con firmeza. Seguir predicando la palabra del Señor, seguir predicando la sana doctrina, ¿verdad?, que es el mensaje puro, el mensaje íntegro del Evangelio de Dios. Hoy le sigo pidiendo a Dios, ¿verdad?, que me siga guiando, que me siga dando sabiduría, discernimiento, para poder seguir predicando la palabra de Dios, para seguir predicando el Evangelio de la gracia, ya que no es nada fácil, sea a través de este medio, o sea en el local donde nos reunimos como iglesia. Sabemos que esto no es algo sencillo, no es hablar por hablar, es meditar en lo que Dios quiere que hablemos y poder traer la palabra de Dios, principalmente para mi vida, para mi familia y por supuesto para los hermanos de la congregación en este caso, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir adelante pidiéndole a Dios dirección, tanto para poder entender su palabra como para poder llevarla a cabo, ¿verdad? Y es importante escuchar, entonces recuerda el mensaje, el título, el que viene de arriba. Es importante escuchar la voz de Dios, ya que Él es celestial y Él es eterno. Y a través de ello poder nosotros afirmarnos en la palabra de Dios y los que predicamos y enseñamos, poder traer un mensaje no emocional y no cómodo. Y no solamente que pueda aquietar la conciencia, porque como le digo, el día de hoy hay cambios, pero podemos traer mensajes que nos pueden mover y desbalancear en nuestras emociones. Mensajes que traigan una comodidad, mensajes que puedan aquietar nuestra conciencia. Y yo le pido al Señor que nos pueda ayudar a predicar la palabra verdadera de Dios, ¿verdad? Que nos ayude a seguir hablando un mensaje que traiga ánimo, sí, que afirme nuestra fe. Amén.
que nos dé conforte también, y sobre todo en estos momentos. Pero si hay algo que no quiero salirme de enfoque en estos días de parte de lo que dice Dios, es que su palabra también sea confrontativa. Y con esto quiero decir que nos confronta, y me incluyo, a la luz de su propia palabra, ¿verdad? Podemos caer en un desbalance, en el traer solamente ánimo y que Dios nos va a guardar y que todo está bien y que sigamos nuestra vida como estamos. Pero también la otra parte de la palabra de Dios nos habla a ser confrontados con nuestro pecado, a ser confrontados con nuestra dualidad de vida, ¿verdad? Con muchas veces la tibieza, y hablo de nosotros como creyentes, en buscar a Dios. Entonces, mi motivación es que podamos nosotros poder ser confrontados por la palabra del Señor, aparte de ser animados y fortalecidos, para que sea confrontada al yo, ¿verdad? A esta carne natural que está siempre constante a apartarse de lo que Dios quiere. Que nosotros como creyentes podamos ser redarguidos por no buscarle, por a veces llevarlo a la ligera, por llevar a la ligera esa comunión con Dios. Pues en vez de muchas veces la oportunidad que teníamos de buscar, de congregarnos, lo pasábamos desapercibido. Y el día de hoy oramos para que Dios nos hable y nos quite, ¿verdad?, toda tibieza del corazón, nos redarguya, ¿verdad?, de lo que no hemos estado haciendo bien. Y hablo de nosotros como creyentes, principalmente como creyentes. Podemos decir que muchas veces decir que esto es un juicio de Dios, tal vez para que la gente se arrepienta, y pensamos en la gente del mundo. Pero es importante pensar en nosotros como creyentes. Dice la palabra de Dios en Corintios que el juicio empieza por su propia casa, que la disciplina empieza por la casa del Señor. Y si eso está pasando, nosotros como creyentes tenemos que meditar en esto. Tenemos que meditar qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de todo esto. ¿Cómo estaba nuestra vida? ¿Estábamos viviendo de una manera cómoda, de una manera satisfecha? Y déjeme decirle, si usted y yo estábamos satisfechos con nuestra vida, algo andaba mal, porque un creyente nunca puede estar satisfecho con su vida espiritual. Siempre la Biblia nos manda a buscar más a Dios constantemente. Entonces, oremos para que como creyentes podamos seguir siendo llevados día con día a buscar más a Dios y apartarnos de lo que estorba al Señor. Y también oremos para que el no creyente sea llevado al arrepentimiento genuino de su corazón no arrepentido, de un corazón frío, de un corazón duro, de un corazón que dice buscar a Dios en estos momentos, pero en su corazón sigue habiendo maldad, sigue habiendo falta de integridad e inmoralidad sobre todo. Entonces hoy podemos ver una realidad. La gente, ¿verdad?, tiene más temor. Aún a veces como creyentes podemos pasar por eso, y es algo de alguna manera que puede ser natural, pero como creyentes regresamos a lo mismo, ver al que viene de arriba para que nos dé esa paz. Hoy vemos una realidad que la gente en general, globalmente, tiene más temor a este virus que mata lo físico, que a la infección del virus del pecado que mora en el hombre. Esta infección del virus del pecado que mora en el hombre, que lo llevará a la muerte eterna, y que por supuesto dice la Biblia que lo llevará a dar cuentas delante del juez supremo, en el cual está dar vida o está dar muerte eterna. Dice la palabra: vida para aquellos que perseverando en hacer el bien lo buscaron, y muerte eterna y castigo en aquellos que lo han rechazado. Hoy muchos dicen, ¿verdad?, que es momento que todo el mundo se una, es momento de unirnos como humanidad. Hoy vemos videos muy bonitos, por cierto, donde, ¿verdad?, se corean cantos a una sola voz en diferentes países, ¿verdad?, en unidad, en símbolo de unión por esta situación que está pasando, de empatía. Y escuchamos que se nos pide ser mejores seres humanos. Escuchamos que se nos pide estar unidos, aunque seamos diferentes. Escuchamos que no importa cuál sea nuestra fe, cuál sea nuestra creencia,
lo importante es tener buena voluntad. Y la Biblia nos manda a buscar a Dios. La Biblia nos dice que el hombre no tiene en su esencia pecadora la voluntad de buscar a Dios. Pero en el mundo secular, ¿verdad? El mundo entero que no conoce a Dios dice, no importa cuál sea tu religión, hoy es el momento de unirnos, no importa cuál sea tu fe. Pero nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos que entender que hay una fe, hay un solo Dios, un solo bautismo y un solo Señor. No hay muchas fees, no hay muchos señores, hay uno solo. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya que en la manera que Él vino a morir, era con la finalidad de darnos vida y una vida abundante, ¿verdad? Así que no solamente es tener buena voluntad como seres humanos, no solamente es que nos reunamos todos a orar y que haya un día de oración y que no importa a quién le ore, no importa cuál sea la religión, nos reunamos. Todo esto se ve y se escucha bien, pero como creyentes nosotros tenemos que discernir y entender qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios aborrece. Aquí es donde debemos entonces escuchar la voz del que viene de arriba. Aquí es donde nosotros debemos de hacer un parteaguas y hacer lo que dice el que viene de arriba. Ese que viene de arriba, lo sabemos nosotros, es Jesucristo, nuestro Señor, aquel que fue enviado del Padre. Entonces, hoy todo parece ser armonía en muchos lugares. El día de ayer estaba pasando un programa, ¿verdad? Nacional, o no sé si internacional, solamente estaba viendo un pedazo, pero hablaba de una unidad, ¿verdad? Global. Una unidad global, juntos. Y creo que pasaron artistas de todos lados y cantando canciones bonitas según ellos y todo, pero en realidad el corazón de ellos está totalmente alejado de Dios. Su corazón está alejado de Dios, no había una disposición de buscar a Dios y de darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Y esto es lo difícil, que podemos decir, nosotros vamos a salir adelante, nosotros podemos vencer. Pero no es cierto, no es verdad. La Biblia nos confronta con esa verdad y la Biblia nos dice que es solamente a través de Cristo Jesús en quien podemos vencer. Es más, dice la Biblia que aquellos que creemos y somos creyentes y Cristo está en nosotros, dice la palabra del Señor que somos más que vencedores. Y no en nosotros, sino en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que hablar la verdad. Y la verdad va a incomodar. La verdad nos va a sacar de nuestro lugar cómodo. La verdad nos va a traer a una confrontación, pero es necesario para buscar al único Dios verdadero en estos tiempos. Debemos de escuchar al que viene de arriba. Nosotros, como creyentes, creemos que Jesús Dios es Dios, que creemos que Jesús es Dios y que es el Hijo de Dios, por supuesto, como hombre carnalmente enviado por el Padre del cielo a la tierra. ¿Y para qué? ¿Cuál era su objetivo? Número uno, para que pudiéramos ver el amor del Padre a través de el sacrificio del Hijo y la voluntad que es buena, agradable y perfecta, pero también ver que sin el Hijo y sin ese sacrificio perfecto era imposible tener vida eterna. El Verbo se encarnó, el Verbo se hizo carne y el que viene de arriba dio testimonio de lo que hoy conocemos que es verdad. Vamos a ir a la palabra del Señor y le voy a invitar a abrir su Biblia, si usted puede, si no, puede poner atención para escuchar, en el Evangelio de Juan, y le vamos a dar lectura desde el versículo 27 para entender un poquito el contexto de lo que vamos a estudiar. Juan capítulo 3, versículo 27, ¿verdad? Y cuando leemos el capítulo 3 completo, vemos que el capítulo 3 se acerca a una persona llamada Nicodemo. Y Nicodemo viene en la noche a Jesús y empieza a dialogar con Jesús y Jesús lo para esa conversación y le dice, Nicodemo, no entiendes, es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de los cielos. Jesucristo le dijo, es necesario nacer de arriba, nacer de lo alto. Y seguimos leyendo el capítulo 3 y vemos que también, ¿verdad? La Biblia nos menciona que es necesario que aquel que cree en el Hijo
pueda tener vida eterna, pero el que no cree en Él es imposible que tenga vida eterna. Y Jesucristo está explicando todo esto, ¿verdad? Entonces vemos en el capítulo 3, versículo 27, acerca de Juan. Y Juan da testimonio de aquel que viene de arriba y aquel que es verdadero. Y vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 3, versículo 27. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si no le fuere dado, ¿de dónde? De arriba, ¿verdad? No podemos recibir nada. Vosotros mismos me sois testigos, decía Juan, de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Por qué? Dice aquí Juan: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Del capítulo 27 al 30 estamos viendo que Juan reconocía que él seguía siendo terrenal, no en una forma mundana, sino que él seguía siendo de esta tierra. Él no había venido del cielo, sino que esperaba a aquel que había venido del cielo, aquel del cual solamente el hombre puede recibir algo, porque no puede, dice, recibir nada el hombre si no le fuere dado del cielo. Y entramos a nuestro texto base, que es del 31 al 36, y seguimos leyendo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es real. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios da el Espíritu pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino la ira de Dios sobre él. Y aquí tenemos que poner atención a esto, que es muy importante. La Biblia nos muestra que si hay alguien que viene de arriba y que ha dado testimonio, y que esta persona que viene de arriba está sobre todos, que él no es terrenal, no piensa en las cosas terrenales, no habla las cosas terrenales, que él vio y escuchó lo que está hablando y testifica de ello y da testimonio. Por lo tanto, las palabras de Dios habla y testifica que Dios es veraz. Y dice que el Padre lo ama. Y el Padre lo ama y le ha entregado todas las cosas a él. Este es Jesucristo nuestro Señor. Es el Dios proclamado sobre toda lengua, toda tribu y toda la nación. Aunque no es una verdad absoluta hoy, pero es proclamado como decreto, porque un día lo vamos a hacer todos. Aún aquellos que dicen que Cristo no es real, un día lo van a hacer. Tristemente, el día que lo hagan, si no conocieron a Dios, será demasiado tarde por falta de su arrepentimiento. Entonces, por eso es importante predicar el evangelio de la gracia, el evangelio donde hay, ¿verdad?, perdón, donde hay consolación, donde se nos llama a nosotros los pecadores a arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, cuando Juan está mencionando todo esto, dice el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Dice aquí que el que viene de arriba. Cuando vemos la palabra del Señor, cuando nos muestra que el que viene de arriba, vemos que en realidad el Verbo encarnado es superior a todos y todos. Cristo es ese Verbo encarnado que nos dice Juan 1:1. El Verbo encarnado que es superior a todos. El Verbo encarnado que viene de arriba. Vamos a ver algunas razones por las cuales Juan menciona esto, que es importante relacionado con Jesús. Algunas razones de las cuales Juan dice, es importante entender esto. El Señor viene de arriba. Él mismo conoce lo que es verdadero y Él está sobre todo. Y Juan nos da estas especificaciones de Jesucristo, de Dios, ¿verdad? Que viene de Dios. Entonces, número 1 dice Juan,
que viene de arriba, que Cristo no es alguien terrenal, no es un ser que nació humanamente, sino que fue engendrado, ¿verdad?, de parte de Dios en el vientre de María, de una manera pura y santa de parte de Dios. Por lo tanto, nadie puede venir, dice, o puede ser dado si no fuere dado de arriba. Y Jesucristo descendió de lo alto a la tierra. Cristo nos da a entender aquí que el que viene de arriba es de un origen celestial, que no es cualquier persona, no es un filósofo como muchos dicen, no es ni siquiera un profeta como lo ven, ¿verdad? La religión de los musulmanes, ¿verdad? El Corán de Mohammed que dice que Jesús era un profeta. No, la Biblia nos dice que Jesús es celestial, que descendió del cielo, que es de origen eterno y que es un ser espiritual no creado, que viene de arriba. ¿Por qué? Porque el Padre lo envió. Y fíjese más adelante en Juan capítulo 8 versículo 18, allá adelantito vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? De aquel que es celestial, que viene de arriba. Juan capítulo 8 versículo 18. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aquí nos está explicando algo muy claro Jesús, y aquí él mismo lo está hablando. Él mismo dice que él da testimonio de él mismo. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo envió, y esa persona que lo envió dice que es el Padre, el que da testimonio también de Jesucristo. Por lo tanto, si el Padre lo ha enviado y Cristo mismo da testimonio, él reconoce que él no es un ser engendrado carnalmente ni creado. Es un ser coeterno. De igual manera, es el mismo Dios que habita con esa misma sustancia del Dios sempiterno, como llegó a decirlo el rey Nabucodonosor cuando reconoció la grandeza de Dios, ¿verdad? Entonces, número uno, cuando hablamos y leemos la Biblia y nos damos cuenta que hay alguien que viene de arriba, debemos de reconocer que es Cristo, que Cristo viene de arriba y que Él es celestial, que Él es un ser espiritual no creado y que por lo tanto es eterno, y que cuando vino a esta tierra vino porque el Padre lo envió, y el Padre que lo envió da testimonio de Él. Cristo mismo, entonces, dice la Biblia, conoce todo lo verdadero por experiencia propia y directamente del Padre. Cuando Cristo caminó sobre esta tierra, Él seguía pensando en las cosas de arriba. Él nunca se enfocó en las cosas terrenales. Él siempre se enfocó en hacer la voluntad del Padre, pues Él está sobre todo. Cristo conoce todo, y su finalidad de Dios no era, y aunque lo hizo, solamente venir a traer sanidad, y sanó a muchos enfermos, dice la palabra del Señor. Cosas que ni siquiera son contadas en la Biblia. Vino a sanar a mucha gente. Pero su prioridad no era aquí en la tierra, su prioridad era en la voluntad eterna del Padre que lo envió. Esa era la voluntad de Cristo aquí en la tierra. Aquel dice que está sobre todo y sobre todos. Así que no hay nadie que le dijera a Jesús en aquel tiempo que vino aquí lo que tenía que hacer, pues Él venía de lo alto. Él estaba sobre todo y sigue estando sobre todo. Entonces, si Cristo está sobre todo, hay algo que debemos de hacer nosotros. Debemos de escucharlo. Tenemos que escuchar a Cristo el día de hoy y escuchar qué es lo que Dios está diciendo acerca del Padre, acerca de lo celestial y acerca de nosotros en lo terrenal, para poder buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Entonces, si Cristo está sobre todo, tenemos que escuchar lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que escuchar qué es lo que Dios nos está llamando a hacer en nuestra vida. Y fíjese que la palabra que emplea aquí cuando dice sobre todo, también es empleada en el versículo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero la palabra griega utiliza, es necesario nacer de lo alto.
Es la palabra que se utiliza en el versículo 3 también, cuando Jesús le habla a Nicodemo de nacer de nuevo, de nacer de lo alto. ¿Por qué? Porque es necesario que lo que Dios da se mantenga, porque lo que Dios da nada lo quita, porque humanamente no podemos recibir nada. Dijo Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto mismo versículo utiliza esta misma palabra griega que es de lo alto. Cuando menciona aquí que Cristo, ¿verdad? El que viene de arriba es sobre todo. Es el que viene de arriba, es el que viene de lo alto, el que está por encima de todos. Y esto también da, ¿verdad?, una relación en la fe que viene de arriba, en la fe que viene de parte de Dios y no viene de parte del humano, ¿verdad? Esta fe es una fe dada por Dios, no es una fe que dice la gente a veces, esta fe viene de mí, yo lo creo y tengo mucha fe. No, no es así. Jesucristo decía en el capítulo 3 del versículo 3 a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Jesucristo estaba dando a entender que era necesario nacer de arriba, de lo alto. Y Juan lo confirma aquí en el capítulo 3, 27, que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado desde el cielo. El hombre no puede recibir vida. El hombre no puede ni siquiera recibir un arrepentimiento si no le fuere dado de arriba. No puede nacer de nuevo por sí mismo. No puede tomar la decisión de decir hoy quiero buscar a Dios si no le fuere dado de arriba, de lo alto. Es lo mismo con Jesús. Jesucristo vino de arriba, Él viene de lo alto y por lo tanto Él tiene toda la potestad y autoridad de hacer lo que el Padre le mandó a hacer en su perfecta voluntad. Solamente Cristo viene de arriba. Y en este contexto, Juan deja verse como un hombre finito, como un hombre inferior a Jesús. Fíjese que Juan reconoce la grandeza de Jesús y él dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y aquí donde podemos poner atención de a quién estamos escuchando. ¿Estamos escuchando lo que pasa a nuestro alrededor o estamos escuchando al que viene de arriba? El mismo Juan que fue puesto como profeta para hablar la palabra del Señor, Jesucristo dijo de él que no había nadie en la tierra más grande que Juan. Pero después dice Jesús, aún el más pequeñito en el reino de los cielos es mucho más grande que él. Que nos da a entender la palabra del Señor, que hay alguien que es grande y es sobre todos, y es Cristo Jesús, y aquel que cree en Él tiene vida y tiene vida eterna y es más que vencedor. Juan reconocía eso. Juan reconocía que era un hombre terrenal, que no descendía del cielo, sino que no había nadie que pudiera estar viniendo del cielo si no fuera dado por Dios que lo mandara, y este era Jesucristo nuestro Señor. Así que Jesús viene de arriba y es sobre todos. Solo debemos de escuchar a Jesús, debemos de escuchar su voz y solamente debemos de adorarle a Él y servirle a Él, buscarle a Él y honrarle a Él. Fíjese, Juan capítulo 5, versículo 23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Aquí Cristo le está dejando bien claro que la única manera de honrar al Padre es honrar al Hijo. No hay nadie ni nada a quien podamos honrar, sino debe de ser al mismo Jesucristo, porque quien honra al Hijo, dice Jesús, honra al Padre, y quien no honra al Hijo, no honra al Padre. Así diga, no, es que Jesús, yo no creo que sea Dios, yo puedo buscar a Dios de esta manera, de otra forma, sea, ¿verdad?, religión que sea, si no están honrando al Hijo, no van a honrar al Padre. Cristo es celestial, Cristo está sobre todo. El que es de la tierra, dice, en lo terrenal se mueve, en lo terrenal piensa. Si buscamos consejos terrenales, es lo que vamos a encontrar. Pueden traer los consejos terrenales ánimo, pueden traer, ¿verdad?, pensamientos positivos,
¿verdad? Una alegría momentánea, incluso pueden traer una conducta moralista y una conducta humanitaria hacia el prójimo, ¿verdad? Podemos ver mucha gente que trata de ayudar en estos momentos y trae pensamientos positivos que puedan ayudar a la gente a sobresalir en estos asuntos, pero esto se va a quedar solamente en algo terrenal, en algo momentáneo, y nosotros como creyentes tenemos que ir más allá, a lo que viene de arriba. Por eso la gente que está pasando por momentos difíciles y que no está buscando al Señor, va a tener un momento de quietud, un momento de coherencia en sus problemas, pero tarde o temprano vendrá otra vez esa agonía, esa angustia, esa tristeza, porque no están buscando el lugar correcto del que viene, ¿verdad? De arriba, para poder ser fortalecidos en Cristo Jesús. Así que el que es terrenal, de lo terrenal habla. Y cuando me refiero a esto, en medio del pecado del hombre, la gente trae pensamientos motivacionales, positivos, que nos ayudan a no pensar en nada malo, en decir yo voy a estar bien, todo va a estar bien conmigo mismo, sin importar cómo nos estamos comportando, sin importar cómo está mi vida. No, la gente que habla en pensamientos positivos dice, tú deja tus cargas, ¿verdad? Piensa en algo bueno y no te preocupes y tú vas a pasar por esto. Pero la realidad, cuando leemos la Biblia, dice que el que es terrenal piensa en las cosas terrenales. Y si terrenalmente pudiéramos hablar, podemos decir, oh, sí, yo voy a estar bien, voy a tener trabajo, voy a tener salud, no me va a afectar nada. Pero ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si alguien se enferma? ¿En dónde va a estar mi fe si un familiar se muere? Se va a acabar mi fe porque solamente estoy viendo lo terrenal. Si hay alguien que no cree en Jesús, si hay alguien que no cree en el cielo, en las cosas de arriba, su fe y su esperanza se va a acabar aquí en la tierra. No va a pensar en lo que hay más allá de esta tierra. Entonces puede decir un no creyente, un ateo, bueno, yo vivo por vivir y hasta aquí llego y me muero, me muero. Pero la pregunta es para aquellos que no creen en el Señor. ¿Cuál es la motivación de hacer lo que hacen? De hacer las cosas buenas. Bueno, ellos pueden decir para sentirme bien conmigo mismo, sentirme bien de ayudar. Pero esto solamente es momentáneo. Y Cristo nos quiere llevar a más, a ver el testimonio de Él y el testimonio del Padre que lo envió. Las cosas terrenales son momentáneas y podemos hablar de ellas, pero las cosas espirituales son eternas y no son perecederas, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, si vemos quién es Cristo, dice el versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Qué tremendo es esto. El versículo 32 dice que Cristo mismo, lo que Él vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Nadie lo quiere recibir. Todos queremos, ¿verdad?, tener pensamientos buenos, pero sin querer tener un acercamiento a Dios, un cambio genuino moral de adentro hacia afuera. Queremos seguir, o el mundo quiere seguir con sus perversiones, con sus maldades, pero no quiere escuchar y no quiere recibir el testimonio de Cristo Jesús. No lo quiere escuchar. No quiere recibirlo. Cristo mismo da testimonio del Padre, porque Cristo es celestial. Este es el testimonio que da Cristo, es el hacer la voluntad del Padre que lo envió, hacer lo que el Padre le envió, no lo que Cristo quiso hacer, sino lo que el Padre le envió. Fíjese lo que dice Juan capítulo 6, versículo 38. Ahí mismo en Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo. Y vuelvo a repetir, he descendido de lo alto. Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Estamos viendo aquí en Juan 3, 32, que él lo que vio y oyó, eso testifica. Y cuando empezamos a estudiar
qué es lo que dice Jesús, qué es lo que habla, nos damos cuenta que Jesús testifica lo que el Padre le dijo. Y dijo, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre, que todo lo que Él me dé no se pierda. Y empieza Cristo a dar testimonio de todo lo que Él oyó y todo lo que Él vio, ¿verdad? ¿A quién? Al hombre, pero el hombre no quiere recibir el testimonio de Cristo. En esto entra entonces el no querer escuchar a Cristo, el no querer hacer lo que Cristo dice, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poco más adelante qué es lo que Cristo vino escuchó y habló. Vemos entonces el versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua, dice, que Dios es veraz, que Dios es verdadero, que Dios es real. Aquí podemos ver algo bien importante. Cristo mismo experimentó en su carne o forma humana, ¿verdad? El Espíritu Santo en una forma totalmente, ¿verdad? Ilimitada. Él atestiguó totalmente que Cristo era real a través de lo que Cristo hacía y lo que Cristo era. Y recuerdan que le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y Él les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Cristo seguía testificando de la veracidad de Dios porque el Espíritu de Dios estaba en su plenitud, en una forma ilimitada, habitando en Cristo. Así que no hay hombre, hermanos, no hay hombre ni en el cielo, hombre en la tierra, ni ángel en el cielo, ni demonio que pueda conocer lo que Dios es y el corazón del hombre. Cristo quiso dar a conocer su voluntad. Cristo quiso dar testimonio, pero también Cristo mismo, como Dios, conoce y ha conocido el corazón del hombre del tiempo que estuvo habitando con el hombre. Versículo 33 dice, ¿verdad? El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y el versículo 34, porque el que de Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Cristo experimentó entonces el Espíritu Santo de una forma ilimitada. Y repito, no hay nadie en la tierra que pueda experimentar esto que Cristo experimentó, porque Cristo venía de arriba. Aún los profetas mismos estaban limitados a solamente hablar y decir lo que Dios dice. Y Cristo, podemos decir que estaba limitado a hablar lo que Dios decía también. Pero Cristo conocía de la voz de Dios directamente, había visto directamente, porque Cristo sí había descendido de lo alto, ¿verdad? Entonces no hay ningún ángel, ningún hombre, ni siquiera un demonio que conozca los pensamientos del hombre. Jesús conocía al hombre cuando caminó aquí en la tierra, y Jesús mismo conocía sus pensamientos. A veces la gente dice, ay, es que el diablo está por aquí, por allá, es que el demonio, es que esto y el otro. Pero ¿sabe qué? El enemigo, el diablo, Satanás, no conoce el corazón del hombre, no conoce los pensamientos del hombre. Él actúa conforme a lo que ve y conforme a lo que él escucha, ¿verdad? Propagando su maldad. Pero hay alguien que sí conoce el corazón del hombre y conoce, ¿verdad?, el pensamiento del hombre. Y este mismo es Jesucristo, aquel que fue llenado del Espíritu, ¿verdad? Y esto no fue por medida, te doy una medida, sino que Dios mismo se lo dio abundantemente, ¿verdad?, en plenitud. Fíjese que Jesucristo solamente conoce, y en el tiempo que caminó con el hombre, conoció el corazón del hombre. Juan capítulo 2, versículo 24. Dice versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba. Vamos a leer desde el... déjame ver. ...23... Dice, estando en Jerusalén, ¿verdad? Jesús, en la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre. Fíjese aquí, dice, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No había nadie que, ¿verdad?, pudiera decir algo si no es mismo Jesús, porque él conoce el corazón del hombre. Jesús conoce el corazón de todos.
Fíjese, hay algo bien interesante aquí. Dice que mientras Jesús estaba, ¿verdad? Entonces en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos, dice, creyeron en su nombre. ¿Pero por qué creyeron? Dice que al observar los milagros que él hacía. El día de hoy mucha gente está aparentemente orando. Y digo aparentemente porque hay algo que se asimila a esto. Gente dice buscar a Dios, gente dice humillarse a Dios. Pero muchos quieren creer por los milagros, porque quieren ver señales, quieren ver sanidades, ¿verdad? En sus vidas. Y por eso es que pueden creer en el nombre del Señor. Pero aquí nos dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Muchos creyeron en el nombre del Señor, viendo las señales, ¿verdad? De ellos, las señales que Jesús estaba haciendo. Entonces, tenemos que meditar muy bien que si es verdad, muchos creyeron en el nombre del Señor. Y Juan estaba utilizando estas dos frases con el uso del mismo, ¿verdad? Texto griego que era creer, que si es verdad, era creer, ¿verdad? Y esta palabra en este versículo puede mostrarnos, ¿verdad?, que había una verdadera confianza a través de lo que ellos estaban viendo en la persona de Jesucristo. Y muchos llegaron a creer en Jesús, sí llegaron a creer, pero esto fue por las señales milagrosas, por los prodigios que Jesús hacía. Ahora, aún así, Jesús dice la Biblia que no acostumbraba confiar ni fiarse de ellos. ¿Por qué? Porque conocía sus corazones. Jesús, nos damos cuenta entonces que Jesús buscaba una conversión genuina. Jesús buscaba realmente a creyentes verdaderos, creyentes que creyeran y adoraran a Dios. Nos dice adelante en el 4, en espíritu y en verdad. Una autenticidad de una conversión de los creyentes, no solamente por lo que Él está haciendo, sino a pesar de lo que aparentemente Jesús deja de hacer, ¿verdad? O sigue haciendo, no importaba, sino que Jesús buscaba una conversión verdadera en los creyentes. Cuando creemos en el nombre de Jesús, no es solamente creer por lo que Dios hace, sino es creer por lo que Dios es. Es creer con un corazón sincero, genuino, una conversión genuina, reconociendo quién es Dios y qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No me refiero exteriormente, en lo físico, sino qué es lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Él está depositando la fe, la esperanza, el amor, la confianza en Dios en medio de toda situación difícil. Entonces Jesús dice que conocía al hombre. ¿Y quién conoce al hombre sino solamente Dios? Solamente Dios conoce el corazón del hombre. Aquí podemos ver algo en Jesús. Vemos su poder manifestado también de parte de Dios hacia Él. Cristo como supremo Rey, como supremo Dios, fue mostrando esa supremacía de Dios y el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mismo era siendo usado por Dios aquí en la tierra, porque Cristo mismo era Dios. Y Cristo permitió que Dios obrara en su supremacía, concediéndole el poder divino de Dios para que Cristo viniera a cumplir el propósito eterno de Dios, que era morir por el pecador, pero al tercer día resucitar. Nadie lo ha hecho, nadie lo ha podido hacer y nadie jamás lo hará, poder resucitar por sí mismo. Solamente hay una persona que lo ha hecho, lo ha habido y lo hará. Es Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, es al único que debemos de honrar, al único que debemos de reverenciar, al único que debemos de adorar, es Jesucristo nuestro Señor. Entonces nos dice la Biblia que Dios le envió, ¿verdad? Y dice el versículo 34 del capítulo 3 de Juan. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu sin medida. Si hay alguien que puede hablar las palabras de Dios, es el que viene de arriba, el que viene de lo alto.
y este solamente es Jesucristo. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, vemos que el testimonio de Cristo siempre estuvo de acuerdo con Dios en lo que él vio y escuchó. Vemos también que Cristo experimentó en su carne o forma humana el Espíritu Santo sin medida, sin forma limitada. Y vemos que Cristo era supremo, porque Dios en su soberanía le concedió todo. El Espíritu se lo dio a Jesucristo sin medida, para regir y para juzgar con justicia, ¿verdad? No solamente mientras estuvo aquí en la tierra, sino también Él lo hará un día con justicia y equidad cuando estemos delante de Él. Jesucristo es ese Rey Supremo que juzgará con justicia y juzgará con equidad. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 11, hablando de Jesús. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. ¿Qué quiere decir vástago? Un hijo, ¿verdad? Un remanente. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Aquí nos dice la palabra del Señor que no juzgará según la vista de sus ojos. Y vemos aquí adelante entonces a Juan, que nos escribe aquí, ¿verdad?, en este evangelio, que Cristo mismo no se fiaba de ellos porque Él conocía el corazón del hombre. No se fiaba de lo que dijeran ellos porque Cristo sabía lo que había en su corazón. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera ese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Usted quiere saber qué es lo que va a pasar en un futuro. Usted quiere tener la certeza de qué es lo que va a pasar con su vida. Venga al que viene de arriba. Venga a Cristo, aquel que sabe lo que hay en el hombre, aquel que sabe lo que hay después de que muramos, aquel que conoció, escuchó y vio lo que hay en el cielo. ¿Para qué? Para que usted pueda tener paz y usted pueda tener seguridad de que esta vida no solamente termina aquí, sino que hay una esperanza después de vivir en esta tierra. Cristo fue supremo y Dios le concedió el poder juzgar con justicia, ¿verdad? No según la vista, no según lo que él creía, sino según lo que es verdadero, lo que es justo. Y aquí podemos ver algo. El mundo juzga según su vista, ¿verdad? Lo que a la vista parece bueno, se hace sin importar que esté bien o mal. El día de hoy la gente dice, bueno, eso parece estar bien. Mientras no afectes a nadie, síguelo haciendo, no te va a afectar, ni va a afectar a nadie. Sigue haciéndolo y haz lo que a ti te parezca. Pero la Biblia nos dice algo. La Biblia nos dice que no le llamen a lo bueno malo y que no le llamen a lo malo bueno. Jesús habló lo que escuchó del Padre y esto nos lo vino a comunicar a cada uno de nosotros. Podemos ver la importancia de Jesús en que Él es el único que puede juzgar el corazón del hombre, es el único que conoce el corazón del hombre y el único que juzga, dice aquí, no según la vista, sino según lo que Dios verdaderamente ve en el corazón del hombre. El día de hoy, ¿verdad? Dios nos está llamando a buscarle, Dios nos está llamando a tener en nosotros una conciencia de lo que es Dios, de que nosotros como creyentes podamos buscarle con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y la Biblia nos dice que lo que Él vio y escuchó, de esto vino a hablar y de esto dio testimonio a nosotros, ¿verdad? Jesús habló lo que escuchó, hablar del Padre. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el transcurso de su vida? Fíjese
Cuando Jesús vino a esta tierra, empezó a hablar, ¿verdad? Lo primordial que era lo que había escuchado del Padre. Y lo primordial fue algo bien importante que el hombre no quiere hacer el día de hoy. ¿Y qué fue esto? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí la Biblia nos deja lo bien claro. Desde que Jesús entonces comenzó a predicar, aquí marca un inicio de lo que Jesús empezó a enseñar y lo que había escuchado del Padre. Esto marca un inicio de su ministerio, un ministerio público, un ministerio donde todos podían escuchar el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo era exactamente igual al que predicaba Juan el Bautista. Recuerda que Juan el Bautista predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Jesucristo en su ministerio de su inicio empieza a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Jesucristo oyó, eso habló y eso nos testifica el día de hoy. Y nos habla la Biblia acerca de arrepentimiento. Hoy es un momento donde no solamente la gente debe de clamar a Dios para que sane y pueden orar y decir, Señor, sana la tierra. Pero es un momento de decir, Señor, queremos arrepentirnos de todo nuestro corazón. Queremos voltear al que viene de arriba para que nos conceda paz y nos conceda perdón. Y Cristo dijo, arrepentíos. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia nos muestra en el inicio del ministerio de Jesús que empieza a predicar el Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas para el hombre, para el ser humano, que es arrepentirse y es creer en el Hijo de Dios. Esas son las buenas nuevas. Y Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse no es solamente remordimiento. Arrepentirse no es solamente, ¿verdad?, cambiar de una manera superficial la manera de pensar en su mente. Jesucristo dijo arrepentirse. Y la palabra arrepentirse es literalmente un cambio de parecer, ¿verdad? Es implicar un cambio total, percibir, ¿verdad?, un asiento de una reflexión moral interior de adentro hacia afuera. Arrepentir es, en pocas palabras, cambiar de opinión o propósito. Si yo voy de un lado, la Biblia me dice que arrepiéntete, yo tengo que cambiar de dirección opuesta totalmente. Esto es arrepentirse. Escuchamos entonces que la Biblia nos dice arrepentíos. Esto es cambiar la opinión, cambiar el propósito. Si, ¿verdad?, en nosotros ha habido una incredulidad, falta de fe, hoy es momento de decir, me arrepiento, Señor, yo quiero confiar en ti, quiero depender totalmente de lo que tú dices en tu palabra y escuchar lo que Dios dice. Hoy escuchamos las noticias, escuchamos a los expertos, ¿verdad? Y fíjese, hoy escuchamos lo que ellos dicen, escuchamos los expertos, los consejos que nos dan y nos dicen, quédese en casa, manténgase a salvo, lleve a cabo estos, ¿verdad?, este plan de contingencia, y lo estamos haciendo. Escuchamos por temor, ¿para qué? Para guardar nuestras vidas, para salvaguardar nuestra integridad física. Y nos guardamos y compramos gel sanitizer y utilizamos lo que tenemos que utilizar y se nos manda a utilizar mascarillas para tener cuidado y la gente lo hace. Pero tristemente no escuchamos las directrices del que viene de arriba. Aquel que dice la Biblia que está sobre todo, aquel que nos dice arrepentíos, aquel que quiere salvarnos del virus mortal de este pecado y de la condenación eterna. Jesucristo está diciendo, el experto de expertos de este virus pecaminoso y mortal que nos va a llevar a una condenación. Hoy dice Jesús, vuélvanse a mí, vuélvanse de sus malos caminos y yo los sanaré. Y escuche bien, dice la Biblia que nos sanará eternamente.
Pero la gente solamente quiere el aquí y ahora. Sáname hoy, Señor, restáurame hoy. Y todos lo anhelamos y todos lo pedimos, que Dios nos sane si estamos padeciendo una enfermedad. Claro que sí, pero Dios va mucho más allá de lo que podemos ver en lo terrenal. Dios dice, ven a mí, arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos y yo voy a sanarte eternamente, te voy a dar vida. Y esta vida es una vida eterna. Escuchamos a las autoridades, escuchamos a los que dan consejos de salud y tratamos de hacer lo que ellos dicen. Pero tristemente no escuchamos a aquel que nos dice que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, que nos arrepintamos de lo que no estamos haciendo, que no es agradable a Dios. Cristo vino, caminó en la tierra porque el Padre, dice el versículo 35, amó al Hijo y le entregó todas las cosas. Si no buscamos a quien fueron entregadas todas las cosas, va a ser imposible experimentar la sanidad divina completa, no solamente aquí en la tierra, sino esa sanidad eterna y celestial. Pero hoy solamente la gente quiere al sanador. Queremos al sanador que nos sane en este momento, aquí y ahora, instantáneamente y ya. Pero no queremos arrepentirnos, no queremos buscar su camino. Queremos hacer lo que a nosotros nos place. La gente hoy busca, ¿verdad?, este antídoto para esta vacuna y gente pudiera dar millones y millones de dólares que se han invertido, pero la gente no quiere cambiar su corazón. El mundo no quiere cambiar su forma moral de vivir, no quiere cambiar su propósito, ¿verdad? En pocas palabras, no quiere arrepentirse, no quiere escuchar el testimonio, sino que lo rechaza del evangelio, de las buenas nuevas. Quiere la solución para una vacuna contra este virus, pero no quiere la vacuna contra la muerte eterna, que es tener al Hijo en nosotros, que es el vivir para Dios, el nacimiento de nuevo que nos lleva a tener una fe genuina en Cristo Jesús. El día de hoy, la fe misma de nosotros como creyentes está siendo probada. Está siendo probada de una manera en la cual debemos de mantenernos firmes en medio de esto. Y no me refiero que está siendo probada como muchos lo están haciendo el día de hoy, que salen a seguir reuniéndose como congregaciones. El día de ayer, ¿verdad?, hubo una iglesia que se reunió con sus miembros en la noche y estaban testificando que ellos tienen la fe, que no les hará daño nada. Pero la fe genuina del creyente es en medio de la enfermedad también, es en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la circunstancia. Hoy está siendo probada nuestra fe. ¿De quién estamos agarrados? ¿Del que viene de arriba o de las cosas terrenales y de lo que vemos alrededor de nosotros? ¿De quién estamos escuchando la voz? Nuestra fe el día de hoy debe ser probada como creyentes también, para mantener esa firmeza en Dios. Fácil no será, pero es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, nos dice la palabra del Señor. Y este es un buen momento para que nosotros como creyentes podamos ser pasados a prueba a través de nuestra fe, y también es un buen momento para que el incrédulo venga a escuchar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y se arrepienta de su mal camino y de su pecado. Dice el versículo 36 que el que rehúsa creer en el Hijo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y tristemente, quien rehúsa creer en el Hijo, dice la palabra del Señor, no verá la vida, esta vida eterna, sino al contrario, la ira de Dios está con él. Me gustaría decirle, ¿verdad?, concluir en esta tarde, decirle que no se preocupe por nada, que usted quédese tranquilo, que Dios lo va a seguir cuidando si usted es creyente, ¿verdad?, y que haga lo que usted quiera. Y si no es creyente, el pecador que vive de la manera que viva, no importa, que como quiera, ¿verdad?, vamos a tener confianza en Dios. Pero no es así, no es así. Mientras estemos en esta tierra, seamos creyentes o no, es importante escuchar al que viene de arriba y obedecerle y poder tener esa fe que viene de Él, del que nos sustenta. No es solamente hagamos lo que queramos,
sigamos nuestra vida como la llevamos y que Dios obrará. No es así. Necesitamos tener un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de nuestro corazón, de conciencia totalmente dada por Dios para caminar como Dios quiere. Les necesito decir algo. Si aquel que se rehúsa a creer en el Hijo, dice que la ira de Dios está sobre él. No habrá vida eterna. Por más que quieran orarle a Dios, por más que quieran buscar a Dios, por más que quieran buscar en ídolos, ¿verdad? Esto incluye el dinero, incluye la medicina, incluye la ciencia, incluye un ídolo de madera o de barro, incluye otra persona que esté fuera de Jesucristo. Si se rehúsan a creer en aquel que da vida eterna, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre él. No hay nada, no hay persona, no hay ángel en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda sustentarnos si no es el creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? No hay una respuesta, no tendremos respuesta, no tendremos paz si no escuchamos a Jesús. Todo esto que está pasando nos debe de ayudar como creyentes a permanecer firmes en nuestra fe. En medio de la angustia, el dolor que está atravesando el mundo, hoy es un momento de que Dios nos pueda dar paz, ¿verdad? Para seguir confiando en Dios. Que como creyentes podamos mantener nuestra fe, que salgamos de esta vida cómoda en la que vivimos y que los incrédulos se puedan arrepentir de sus malos caminos. Entonces, una vez que dispongamos nuestra vida para escuchar al que viene de arriba, habrá descanso en el que Dios envió, en el que está sobre todo, en el que viene de arriba para que haya en nosotros paz, para que haya en nosotros la confianza de la vida eterna. Procuremos guardarnos y hacer lo correcto, sometiendo las autoridades nuestra vida, pero no a tal modo que sobrepase la confianza de Dios y la permanencia en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, ayúdanos en esta tarde a tener esa fe, esa confianza en aquel que es nuestro sustentador, en aquel que no falla, en aquel que no viene de lo terrenal, sino que es enviado de arriba, que está sobre todo, que está sobre lo alto, para que en nosotros haya paz y haya una seguridad del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros como creyentes, esto nos ayude, Señor, a mostrar una fe firme, que si hay una disciplina en medio de esto, como creyentes podamos, Señor, buscarte, Dios, buscarte con todo nuestro corazón, que salgamos de la comodidad, que salgamos de, Señor, una vida a medias, Dios, como creyentes, y que nos afirmemos en buscarte a ti, Señor, creyendo que en ti está la vida eterna. Y oramos por aquel que no ha sido creyente, que es incrédulo, porque dice tu palabra que en él está la ira, Señor, y se mantiene vigente, Dios. Oramos para que aquellos que no te conocen se arrepientan, Señor, de sus malos caminos, que no solamente busquen sanidad física, que no solamente busquen creer en ti, en tu nombre, por lo que estás haciendo en lo físico, sino que crean en ti por lo que tú eres, porque tú eres el Hijo de Dios enviado del cielo a la tierra, el que está sobre todo, en el cual toda rodilla se doblará, Señor, y toda lengua confesará tu nombre. Te damos gracias porque tu palabra nos ayuda a saber que hay alguien que viene de arriba, que está sobre todo, que da testimonio de lo que ha escuchado y que ha hablado, y que por lo tanto, Señor, si creemos en Cristo, hay vida y vida eterna, y que el que no ha creído, tristemente será condenado a la eterna perdición. Oramos por aquellos que están en aflicción, en dificultad, para que tú les sustentes en esta tarde y vengan al conocimiento de tu evangelio y de la gloria venidera que está a punto de redimirnos como creyentes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno. Y el Señor siga guardando sus corazones y siga añadiendo en ustedes paz. Que el Señor les bendiga.